Las personas no solemos tener idea del sufrimiento que otros pueden albergar en su interior. Tener empatía y estar dispuestos a tenderle la mano a nuestro prójimo sin distinción alguna es el único camino que nos permitirá hacer de este mundo un lugar mejor. Acompáñame a conocer la historia de Enzo, un hombre que en un lujoso auto se detiene a mitad de la noche a ayudar a una misteriosa anciana que rogaba por ayuda en una solitaria carretera. Horas más tarde, su coche es encontrado en el interior de un cementerio por las autoridades y lo que descubren los dejará horrorizados. Enzo era un afamado locutor quien había sido galardonado con decenas de premios y reconocimientos debido a su sin igual talento, el cual lo había puesto a la cabeza de los más populares programas transmitidos por las emisoras con mayor número de radioescuchas de todo el país. Para aquel entonces, el hombre, quien además de sus modales refinados, poseía un físico envidiable que había cautivado el interés de algunas televisoras, llevaba un exitoso programa de entrevistas que durante 2 años consecutivos había batido récord de audiencia, acrecentando todavía más su prestigiosa reputación. Una noche, cuando conducía su elegante auto deportivo de regreso a casa, a orillas de la solitaria carretera, vio a una pobre viejecita tirada sobre el suelo rogando por ayuda. Conmovido por el evidente sufrimiento que mostraba su rostro, el locutor se detuvo de inmediato a auxiliarla y con mucho cuidado la subió a su coche junto al par de muletas que habían quedado tiradas a unos metros de ella. La desgastada ancianita, que a simple vista se notaba que era una indigente, le faltaba una de sus piernas y algunos dedos de sus manos. Enzo, muy sorprendido, le preguntó qué le había ocurrido y por qué se hallaba vagando en esas condiciones por aquel lugar. Fue entonces cuando ésta le explicó que debido a su penosa situación, día tras día recorría aquella carretera hasta llegar a la ciudad para pedir limosna e ir a los tribunales a rogar que reabrieran el caso de su difunta hija para que por fin se hiciera justicia. Ese día, en su rutinario camino de vuelta, un sujeto perdió el control de su coche y terminó arrollándola. Al verla sin compasión alguna, no hizo más que darse a la fuga y dejarla allí tirada. Ningún conductor quiso auxiliarla, por lo que no tuvo más remedio que quedarse allí llorando en medio de la oscuridad. El locutor no podía salir de su asombro. ¿Cómo alguien que parecía tan frágil podía seguir andando después de eso? Pese a su insistencia de llevarla a un hospital, la anciana pidió al hombre que solo la llevase a casa, pues había alguien que la estaba esperando. Tras andar largo rato por un estrecho camino, Enzo sintió un espeluznante escalofrío cuando cayó en cuenta de que aquella mujer lo había guiado nada más y nada menos que a un cementerio. ¿Es aquí donde usted vive?, le preguntó a la anciana con voz temerosa, ocultando su imperioso deseo de echarla de su coche y alejarse de allí a toda velocidad. «Así es, y me temo que ahora usted tendrá que quedarse aquí», contestó ella, tomándolo por el brazo con una de sus manos, la cual estaba increíblemente helada. «¿Ya va que? ¿Cómo dice?». Al no regresar a casa ni contestar su celular, la esposa del locutor, muy alarmada, acabó contactando a las autoridades. La mañana siguiente, los policías hallaron el coche en el cementerio con todas sus pertenencias adentro, por lo que empezaron a buscarlo por todas partes, y fue entonces cuando escucharon unas misteriosas voces que lo dejaron perplejo al descubrir de dónde provenían. En el interior de una terrorífica choza, la figura de la anciana se asomó por una ventana y los policías estuvieron a punto de echar a correr hasta que Enzo, con una gran sonrisa, apareció a su lado y luego se acercó hasta ellos para aclarar lo ocurrido.
después de explicarle que debido a lo tarde que era, lo mejor era que aguardase allí hasta el amanecer, ya que aquel camino era muy peligroso. La anciana, que se presentó como Rosalinda, guió a Enzo a la roída casita que un amigo suyo, que trabajaba en el cementerio, le había donado a ella y a su esposo en agradecimiento por un favor que les debía después de saber que se habían quedado sin hogar. Este estaba tan impresionado que olvidó su celular en el coche, y tras saber la increíble razón por qué aquella indigente y su esposo habían llegado a esa situación, quedó tan consternado que sin darse cuenta, el tiempo se pasó y no había avisado a nadie acerca de su paradero. Hacía 2 años atrás, el matrimonio de panaderos se había quedado sin nada tras ser víctima de la ira de un poderoso sujeto que, al ser rechazado por su hija, quien desde muy pequeña había decidido dedicarse al servicio de Dios, arremetió contra ellos y mandó a incendiar su local y la modesta casa donde vivían. La joven muchacha fue consumida por el fuego dentro de la vivienda, mientras que ella y su esposo a duras penas pudieron salir de la panadería antes de que explotara por completo. Fue así como ella perdió su pierna y dedos, y su marido, quien corrió con peor suerte, se quedó sin la mitad de su cuerpo. A pesar de tener pruebas y haber hecho la denuncia, la influencia de aquel hombre y la falta de dinero de los ancianos para poder pagar un abogado hizo que el caso jamás fuese llevado a la corte. Desde entonces se vieron obligados a acomodarse allí y vivir de las pocas monedas que doña Rosalinda alcanzaba a recolectar en las calles. Ella era una santa, lo más valioso que teníamos. Si después de tanto seguimos manteniéndonos con vida, es porque queremos que alguien nos ayude a hacer justicia, le contó la anciana a Enzo, quien no pudo evitar llorar al oírla y ver cómo, sin importar cuánto frotara sus manos cerca de las pocas velas que iluminaban aquel lugar, no lograba calentarlas debido al profundo grado de desnutrición en el que se hallaba. Decidido a ayudarlos, a través de su programa, el afamado locutor dio a conocer la desgarradora historia de aquella pobre familia. Al ver que esta causó mayor impacto del que esperaba, inició una campaña para recaudar fondos para ayudar a los pobres ancianos a llevar una vida digna, y logró contactar a uno de los abogados más importantes del país, quien, sin cobrarles ni un solo centavo, se encargó de llevar el caso, el cual fue reabierto y hacer que el asesino de su hija y todos los que evitaron que en aquel momento se hiciera justicia pagaran por sus crímenes. Rosalinda y su esposo han vuelto a abrir su panadería, la cual ellos mismos atienden gracias a la prótesis y la silla de ruedas especial que ambos recibieron con la ayuda de Enzo. Su panadería ahora queda a un lado de su nueva casa, que fue construida frente a la iglesia, a la que cada domingo llevaban a su amada hija para que se encontrara con Dios. Hasta aquí ha llegado nuestra historia. Espero haya sido de tu agrado. No olvides que todas las semanas subo nuevo contenido, así que debes activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de ello. Te narró Gustavo Hernández. Te deseo un espléndido día.